¿Listo? Gracias, queridos amigos. Buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos desde el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Una vez más, estamos por aquí. Agradecemos infinitamente su presencia a todos los que sintonizan todos los días el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia, en un jueves, hoy jueves, como pueden ver en la cintilla, un jueves diferente. Regularmente tocamos los temas de ciencia y tecnología. Hoy nos vamos a ir con un invitado muy especial, catedrático de aquí del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. De hecho, es de los fundadores, de los que comienza a dar clases en este campus, doctor, aquí en Bueno, a mí, yo Insurgentes. por una verdadera coincidencia, me tocó dar la primera cátedra aquí en el campus Insurgentes. Aquí en el aula magna, de hecho, y Ajá, comentaba yo hace un momento, aquí en ese mismo espacio, en esa ajá. misma aula, tuve la oportunidad por primera vez de yo presidir un jurado de examen de doctorado aquí. Le tocó ser Sí, sinodal, sí, el sí. presidente del No, sínodo. era el presidente del sínodo, fue la Del primera sínodo. vez que fui yo presidente de un sínodo. Eso no lo Entonces aquí sabíamos. el Tiene, inmueble tiene recuerdos particularmente gratos para mí. Estamos en Insurgentes Sur 623, queridos amigos. El campus de Insurgentes, aquí es donde está el estudio, para que ubiquen, quieren venir a visitarnos con todo el gusto del mundo. El doctor Carlos Javier Verduzco Reina es quien nos acompaña el día de hoy, que no había dado su nombre completo, y es que tenemos el gusto enorme, porque vaya que sí, fue de los primeros que da clases aquí en el campus de Insurgente, y aparte presidente de un sínodo de doctorado, es un orgullo. Así es. 20 años ya de INADEC, Sí, doctor, yo se nos pasan rápido. prácticamente tengo los 20 años acompañando al INADEG en los diferentes campus que ha estado el instituto y pues atestiguando con mucho gusto el crecimiento de la escuela. Yo creo que ha sido un gran esfuerzo del doctor Anatolio González. Mucha visión, ¿verdad? Sí, y mucha persistencia porque pues esto es carrera de resistencia. Doctor, ¿qué cátedras nos imparte en la mayoría de los campus? Aquí mi especialidad es la materia fiscal. Ajá, Y pues siempre he estado vinculado con ellas. Doy algunas materias relacionadas con los diplomados en materia fiscal, en materia corporativa, algunos en amparo, en la especialidad de amparo. Generalmente me piden que dé la parte fiscal en el amparo ajá, y ese es mi área de trabajo, de incluso de trabajo. trabajo también. Pues el día de hoy que está, vieron la cintilla, queridos amigos, presupuesto, deuda pública y ley de ingresos. A grandes rasgos es mucho de lo que ocupa nuestro país. Le comentaba al doctor, al cual le ofrezco una disculpa porque yo llegué corriendo, precisamente venía de un evento del Consejo Nacional de la Abogacía que nos hicieron favor de invitar al Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico a estar presente. El Consejo Nacional le hace entrega de una presea al doctor Santiago Nieto Castillo, el titular de la UIF. Los que no saben qué es la UIF, queridos amigos, la Unidad de Inteligencia Financiera, que vaya que viene al caso No, con lo que bueno, vamos a tratar el día de hoy. mire, más que el tema, o sea, la unidad de inteligencia financiera está vinculadísima a la ley de lavado de dinero, Así pero es. vinculadísima, porque pues es toda esta serie de operaciones vulnerables se vuelven ejercicios de revisión directa a través de la UIF. Y Exacto. yo le puedo decir, porque sí me ha Por tocado, supuesto, por supuesto. notarios son continuamente revisados por la UIF, Ujú, porque bueno, son personas que están ahí ubicadas. por supuesto. Eh, Son los el cautivos. trabajo del doctor Nieto va a ser, tiene un campo amplio para trabajar, pero la ley, Sí tiene que ponerse mangas de camisa, ¿verdad? por Para echarle supuesto, todas las ganas. pero la ley todavía es muy amplia, porque en realidad si analizamos toda esta normatividad, las operaciones vulnerables no son operaciones que se consideren violatorias de la ley, son de riesgo. Exacto. Dice nada más, te envío una alerta de riesgo, pero por ejemplo una compraventa de un inmueble de cierto monto, Ajá. pues no es ninguna operación ilegal. Lo que el notario debe decirle a la Secretaría de Hacienda a través de la UIF es, hay una operación de riesgo, ¿por qué? Porque se considera vulnerable por el uso de los recursos de procedencia ilícita. Exactamente, vamos a aprovechar, doctor querido, para que usted nos informe. Realmente, porque muchos no sabemos, a ciencia cierta, de qué se encarga esta unidad de inteligencia financiera, que como le comento, muchos ni siquiera sabían qué significaba, y me refiero incluso a los medios, Mire, esta sigla, el y gobierno de que México, comprende. el gobierno de México suscribió un acuerdo con la GAFI, que Uh es -huh. este organismo internacional que está buscando limitar
el acceso de los recursos de procedencia ilícita. Okay. La obligación del gobierno, porque este acuerdo pues tiene la fuerza de un tratado internacional, era estructurar en las leyes locales, en las leyes federales y locales, un sistema normativo que previniera sobre todo el uso de recursos de procedencia ilícita, porque tuvimos en México un auge pues de recursos provenientes de actividades ilícitas que, digamos, se blanqueaban, es la palabra que luego se utiliza, a partir de negocios lícitos. Entonces veíamos, por ejemplo, hoteles con toda todos los cuartos reservados, sí, claro, y sin personas ahí. Y con una infraestructura impresionante, claro, pero ¿no? todo se pagaba. Y entonces al final el dinero que entraba, por decirlo, a través de un hotel, de una agencia de venta de carros. Esos carros de lujo. Quedaba ya, digamos, como un dinero legal. Eso es lo que se le llama el lavado. Exacto. Porque la gente también, muchos, o el 100% de la población, no entiende qué significa literalmente lo que es el lavado, qué comprende. Es que el punto clave aquí es el manejo del efectivo, en muchos de los casos. Lo que pasa es que el manejo del efectivo, o mucho efectivo, nos pueden preguntar de dónde proviene. Y si proviene de actividades ilícitas, pues no tengo explicación. El banco ya no me permite depositar ahí en la cuenta 500,000 pesos porque... De hecho, a raíz de esto es cuando empiezan de alguna forma a fiscalizar la entrada del dinero a los bancos. Sí, ¿no? Claro. Y si yo tengo algún depósito en efectivo, no quiere decir que sea ilegal, ese es el punto. Ajá. O sea, no quiere decir que sea ilegal, lo que pasa es que yo tengo que demostrar su origen. La procedencia. Tengo que demostrar su origen. Y aquí habría que ver el artículo 400 bis del Código Penal, que habla de los recursos de procedencia ilícita y que es un listado de actividades amplísimo. Pero también algo que nos decía, y les vamos a compartir, queridos amigos, porque estuve transmitiendo a través de INADEC TV todo el discurso que da el doctor Santiago. Se me hace interesante porque va dirigido a abogados y contadores. Sí, claro. Estamos hablando que el Consejo Nacional de la Abogacía abarca 47 consejos en todo el país y estaban incluso ahí contadores también. Consejos de contadores. Entonces el discurso que se da es a un público específico, por ende tiene conocedor del manejo de recursos financieros. Y tiene nosotros podemos sacarle mucha información al discurso que nos comparte, que transmitimos en vivo y que vamos a retransmitirlo, porque él hablaba me quedó muy marcado, que en el lapso de tiempo que él es como titular de la UIF, haciendo una equiparación al mismo periodo en el sexenio pasado, había solamente 24 millones congelados de 12 cuentas al parecer. Y ahorita nos habla de más de 3,000 millones congelados, que se pueden parecer muy poco, pero hacemos una equiparación de 24 a 3,000. Sí, claro. Es una diferencia enorme. Lo que aquí habría que ver, respetando desde luego el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera, es que esos recursos efectivamente procedan ilícitamente. Eso es lo que decía él. Mencionó varias veces, y lo van a escuchar, la palabra suprarrenal, o sea, al hacerlo mucho más, el ir a lo que el mundo, la pauta que va marcando en el mundo en cuanto a investigación. Pues ojalá que lo apoyen. Y eso es lo que esperamos. Bueno, eso nos dice que esa es la consigna que tiene desde el Ejecutivo. Perfecto, pero que le den el personal calificado y suficiente. Exacto. Porque una de las cuestiones que tiene o que hemos visto en la UIF es que tiene muy poco personal. Entonces, no le da para fiscalizar el cúmulo de operaciones financieras que tienen esta cuestión de riesgo. Mire, hasta comprar, por ejemplo, una joya. Claro. Comprar una casa, un vehículo. Repito, no quiere decir que los recursos con los que yo los adquiero sean ilícitos. Ajá. Pero las personas vinculadas con estas operaciones generan estos avisos, operaciones de riesgo. Sí, se le mencionaron ahí temas como Odebrecht, obviamente, la estafa maestra. Lo que pasa es que esos temas, perdóneme, ahí yo creo que ya avanzamos de la operación de riesgo a una, pues pienso yo, una muy sólida posibilidad de estar frente a un uso de recursos. ¿Hasta dónde también influye, doctor querido,
cuando el presupuesto puede ser estatal o el presupuesto federal se junta, se Ajá. entrelaza, porque muchas veces, y lo sabemos, muchos de los empresarios también están dentro de la cuestión política y las políticas públicas. Yo- Eso en México no se ha podido, y muchas veces la gente de a pie, el reclamo es, muchos llegan a trabajar en la política pública para hacerse de empresa privada y al rato nadie fiscaliza. Yo creo que es Sí, ese a veces binomio no que es se ha ni formado. siquiera el uso de recursos, es el tráfico de influencias. Eso. Yo creo que esa es una de las cuestiones de las que más debemos tener, pues, atención. Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador en una de las mañaneras habla sobre poner ciertos límites de alguien que política pública después tenga que pasar un tiempo específico para poder participar en una empresa privada, ¿tiene esta Yo razón de creo que ser? es totalmente correcto, por el Debiera. manejo de la información que tiene el servidor público, Exacto. que probablemente manejó cierta información confidencial o cierta información calificada Lo vemos de los expresidentes, digo, y en que dónde la, están bueno, trabajando, claro, ¿no? y que si comparten la información para beneficio, porque ese sería el punto, ¿eh? Ujú. Si la comparten para dar un beneficio competitivo a Un una beneficio empresa, un beneficio común, sí, claro, hablando del país. ahí sería la cuestión donde tendríamos que ser más acuiciosos. Yo creo que en esa parte el deseo del presidente me parece plausible Sí, claro, y muy pero importante. No se había hecho, ¿eh? muy loable, pero ¿se acuerda el sesgo mediático que se le dio? Digo, yo hablo de la parte de los medios y a veces digo, de verdad estamos, somos pesados en este lado y aparte también como que fue un respingo, si me permiten el barbarismo, queridos, el respingo que el sector empresarial pone inmediatamente. ¿Por qué? Pues ¿Cómo lo porque, percibimos? bueno, pues porque también de alguna manera algo les están diciendo y ellos bien Sí, saben. O sea, aun cuando sea a veces hay ciertas palabras o ciertos términos que los escuchan algunos con una connotación particular. Y yo una creo que por ahí, interpretación. claro, pero yo lo sé por qué me lo están Por diciendo. supuesto. Yo- Bueno, de hecho, el nombrar a Santiago Nieto Castillo en específicamente como titular de la UIF, pues tiene una razón de ser. Recordemos de dónde viene. Este libro de filias Sí, y sí. fobias tiene un para qué. Y recomendable, queridos amigos, porque Santiago Nieto escribe ese de filias y fobias precisamente después de que prácticamente lo corren literalmente. Pero él es un hombre capaz, ¿eh? Él es Exacto. un hombre capaz. Eso no se discute. Yo Eso creo no que ya lo había demostrado en la administración anterior. Es un hombre trabajador pues todos y o que muchos conoce, compartimos la idea de que precisamente por eso fue, claro, y conoce la perdónenme la materia, ¿eh? expresión, pero fue desechado porque no convenía a muchos intereses, ¿no? Y conoce la materia. Exacto. Sí le sabe. Entonces, quienes andamos más un poquito en esto del manejo del presupuesto y todo, pues sí sabemos quién es, sí sabemos que sí sabe puntos finos, sobre todo en el manejo de este tipo de cuestiones que son de particular interés. Y yo creo que la sociedad debiera empezar a interesarse más, porque una de las banderas del gobierno es vamos a parar la corrupción, Correcto, pero esto es como un concepto muy amplio Exacto. que tendríamos que ir a la mejor aterrizando en cuestiones más particulares, y yo creo que este trabajo que hace la Unidad de Inteligencia Financiera en la Secretaría de Hacienda es clave, porque Exacto. es el manejo de recursos. ¿Hasta dónde también tendría la unidad de inteligencia financiera brazo suficiente, no solamente para llegar a la parte privada, a la iniciativa privada, porque ellos se sienten un poquito, están a la expectativa, ¿qué va a suceder? Pero también la otra parte, el presupuesto Mire, yo público. está tocando un tema oral. Mire, el manejo de recursos públicos, yo creo que es de interés de todos que sea transparente. No nada más la Auditoría Claro Superior que de la no, Federación, deben de claro. hermanarse, ¿no? Estas reformas vienen de inicio desde la presidencia de Ernesto Zedillo, cuando se crea la Auditoría Superior de la Federación y se abre el espacio pues a revisar también el ejercicio de los particulares del presupuesto. Ejemplo, yo soy titular de una dependencia pública y tengo la opción de ejercer presupuesto para construir, para mantener, para ciertos rubros. Claro. Lo que me permite el presupuesto es que no todo el dinero lo ejerza directamente la dependencia. La propia Constitución en su artículo 25 dice que el Estado, al ser el rector de la economía, debe balancear la inversión privada. ¿Pero cómo lo hago? A través de todo un esquema normativo.
la ley de adquisiciones, arrendamientos, servicios, la ley de obras públicas. Bueno, un poco ahí está la clave. Claro. Si un particular ejerce en su trabajo personal, no es servidor público, pero lo que está ejerciendo como trabajo es una contratación a través de una entidad pública, al final son recursos públicos, claro, que le llegan a ese particular, y en ese sentido, pues yo creo que también está obligado a dar el resultado que se espera. Y a someterse a una fiscalización exhaustiva de todos los recursos. Pues, porque digo, las estafas maestras vienen precisamente porque no hay una fiscalización así es, al 100%. Porque no la hubo. Pero no solo en México, ¿eh? Ah, no. Es un problema que desafortunadamente los países latinoamericanos adolecemos como que de las mismas faltas de comprensión, bueno, y de tener claro cuál es la responsabilidad del manejo de los recursos públicos. Yo creo que es una de las cuestiones más delicadas, pero más importantes de robustecer en la legislación federal y local. Para poder brincar unos cuantos escalones hacia arriba y no tener oneroso 130 y tantos lugares en la corrupción, digo, bueno, transparencia y ser de los primeros en corrupción. Pues hemos caído, sí caímos en la percepción. Justo aquí en el INADEG me tocó participar en un foro sobre el tema de la corrupción, y mi aportación fue un poco el marco jurídico y la tendencia que en la percepción de la corrupción se tenía de México. Y yo lo que señalaba, sí, efectivamente, pues México ha caído y cayó mucho al final del sexenio anterior. No, pues el sexenio maldito lo están llamando muchos. Ya estábamos, ya no estábamos a media tabla, ya estábamos con posibilidades de descender a la siguiente división. 138 nos Sí, abajo de nosotros. Mire, en Latinoamérica, ¿quién está abajo? Está Venezuela, por situaciones más o menos. No quiero pecar no voy a equivocar, pero pues que República Dominicana, o sea, pero hay países como Perú, Guatemala, que parecerían menos organizados. Su percepción de la corrupción es mucho menor que la de México. Costa Rica, sí. Costa Rica está mucho más, Costa Rica está bastante más encima que muchos países que parecen desarrollados, más desarrollados, pero otros países que pareciera que están emergiendo, como Uruguay, han hecho trabajos serios para abatir la percepción de la corrupción, que no implica necesariamente detener y procesar personas, sino crear un entorno jurídico de seguridad. Porque por eso se supone que por eso estábamos pasando del sistema inquisitorio para evolucionar en este sistema. Bueno, habría que ver si estamos evolucionando. Esa es otra cuestión. Sí, claro. Bueno, pero le digo, en teoría, para eso se estaba haciendo, precisamente para quitar esta prisiones, llenar las prisiones, que también hay, es otro tema, que se estaban volviendo un negocio, ¿no? De estadísticas y demás, ¿no? Dicen algunos estudiosos. Sí, no, es cierto. Entonces, el meter a la gente a la cárcel para prevenir algo, un delito, en vez de prevenirlo antes de llegar a el problema creo que también venía un poco en el aumento de las penas, O sea, creo que los legisladores ahí empezaron a generar una política de aumenta las penas, y ya tenemos penas de 50 años por esto, pero eso penas no abate. De 1000 años se me hace irrisorio, ¿no? Pero que no abate la repetición de las conductas que se quieren proteger, pues a veces no se abaten, bueno, ni con la pena de muerte, lo hemos visto. Exacto, y aparte está la otra cuestión, es un gasto al Estado, a final definitivamente. De cuentas, porque es un y un hacinamiento. Un ser humano que lo hacinas ahí, pero le tienes que dar 3 comidas al día. O 2 comidas, no sé. No me ha tocado, pero en por apariencia fortuna. Sí. Recuerda que hicieron por ahí un reportaje donde hacían una estadística de que cada reo, cada preso le costaba al Estado 148 pesos. No. Bueno, en teoría. No sabemos, como bien lo dice el doctor, no sabemos si les llegaba, porque allá nos dicen otras cosas quienes lo viven. Pero en teoría, eso es lo que está gastando el Estado por cada uno de los presos ahí. Y eso es dinero que se pudiera utilizar en otras cuestiones. Así es. Tomamos el caso de que donde en Noruega, en Finlandia, en Holanda, donde ya prácticamente no hay gente en las cárceles. Pues yo creo que los países nórdicos han evolucionado, pero es una cuestión de conciencia. A mí me tocó ver, por ejemplo, hace algunos años, si no mal recuerdo, en Suecia,
hubo algunas modificaciones de aumentos a los impuestos. Ujú. Y la discusión en el Parlamento fue fuerte, fue sólida y fue muy participada por los propios representantes. Se aprueba la modificación con ciertos aumentos y a mí lo que me sorprende, y ese es el comentario, ¿cuántos amparos hubo? El equivalente, 0. Pero en México, La sociedad no... Ok, estoy conforme con la manera en que se debatió el tema y pues voy a pagar. Nosotros no tenemos un poco esa conciencia. No tenemos esa no conciencia. tenemos esa conciencia. Y la Pero otra parte, parte sí, de claro. nuestra relación con los legisladores también es importante. No los sentimos propios. Pues es que pareciera que los legisladores legislan de acuerdo al color que los ordene. Precisamente el libro de Tatiana Cloutier no lo he quitado, aquí lo tengo, ya tiene un buen rato, y ella en este libro refiere el ejercicio que le toca como diputada, siendo diputada del PAN, donde ella dice, de puño y letra, que estaba el PAN supeditado a lo que le decía el PRI. Bueno, entonces, es su dicho, y ahí están sus palabras. Entonces, eso pasa. Aún, aquí estamos hablando de legisladores que representan a un sector de la población. Claro. Pero no responden a los intereses del sector de la población que votó, en teoría, por ellos, sino responden a grupos, y esos grupos responden a otros grupos, y se va en un organigrama, pareciera invisible, pero ahí está quién es quien decide cómo se hagan las cosas. Y entonces, a final de cuentas, los que votamos y los que en teoría decidimos, pues no, realmente no decidimos, doctor. Bueno, habría que volver a leer a Fernando Lassalle y los factores reales de poder, ¿no? ¿Qué es una constitución? Pues al final es la suma de estos factores reales de poder equilibrados. Sí, creo que en nuestra sociedad, en lugar de caminar hacia una evolución de un poder legislativo participativo, caminamos hacia un poder legislativo un tanto que responde a grupos. Primero a sus grupos parlamentarios de partido, pero efectivamente, como usted bien dice, y atrás de esos grupos, ¿quiénes están? Digo, de repente nos hablan ¿Quiénes están? La JUCOP, sí es la Junta de Coordinación Política. Y luego, precisamente, el doctor sabe qué significa. Mucha gente, la JUCOPO, ¿qué es eso? ¿Y por qué la preside? Ajá. Y no tenemos la mínima idea a qué se dedican y qué es lo que hace detrás. Una Junta de Coordinación Política, bueno, ¿a qué se dedica? ¿Qué hace? Es muy importante entender que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores trabaja a través de comisiones. Todos los proyectos de ley, cualquiera, se discute en una comisión y las comisiones están formadas respecto a las materias más importantes, Hacienda, coordinación política, seguridad, hay muchas comisiones. Aparentemente, o por lo menos esa es la idea, los diputados y los senadores que participan en esas comisiones son personas pues conocedoras de la materia. ¿Por qué? En la teoría. En la teoría. Y la parte también importante es que las comisiones están representadas en número, pero con la proporción que sus bancadas detectan en el Pleno. Entonces, en una comisión de 10 diputados, no quiere decir que los 10 sean del PRI, del PAN, no. A lo mejor le dejan la presidencia a un partido, pero en el número de diputados, de esos 10, ¿cuántos tiene el partido Morena de porcentaje en el Pleno? Pues el 60 o el 40, tiene 3 o 4 diputados. Entonces, en proporcionalidad. Y en proporción van. Entonces, la clave es el proyecto o el dictamen que realiza la comisión respecto del proyecto de ley o del proyecto de modificación, porque lo que hace la comisión es realmente lo que se vota en el Pleno. El dictamen de las comisiones, analizado por los diputados especializados en la materia, es el que se vota en el Pleno. Entonces se supone que cada diputado de la bancada va y le comenta a los demás diputados: ya analicé el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación y pues para nosotros debe modificarse esto. A eso iba, doctor, hablando porque precisamente lo tenemos en la cintilla como tema. ¿Cómo deciden esta ley de ingresos? Porque vemos esas rebatingas y luego son las 2 de la mañana y no terminan. Y en mi pueblo había un dicho muy chistoso que decía un señor: hace que sojan y nada que sojan. Pareciera que trabajan y realmente no trabajan, ¿no? Y al final, ahí
a tontas y a locas vemos que dictaminan o aprueban algo que otros lados dicen, pues eso ya estaba planchado desde antes, ¿no? Mire, aquí la clave es el proyecto que presenta el presidente de la República. A ver, cuéntame. Constitucionalmente, el artículo 74 dice que le corresponde al titular del Poder Ejecutivo enviar a los diputados lo que se conoce como el paquete económico, ingresos y gastos. Ok. Se supone que eso ya es un proyecto que ya está establecido claro. punto por punto, lo que va a entrar, pero lo que nos vamos a gastar. ¿Por qué razón está así la Constitución? Porque sin que exista una disposición en la Constitución, o sea, lo ha interpretado la doctrina, al presidente de la República como ejecutor del gasto, o sea, es el que más gasta. De 100 pesos que se gastan, pues 80 gasta el Ejecutivo. Ajá. Dentro de todas sus dependencias. Okay. Entonces, el gran ejecutor de gasto es el Poder Ejecutivo. Sí. Ahora. Que lo que nos dicen, se va todo en la burocracia, se va muchísimo. Se va del presupuesto. Como el 45% en gasto corriente, pero no es solo sueldos, ¿eh? Ajá. Se va en mantenimiento, se va en construcción, o sea, muchas cuestiones que están vinculadas con el desarrollo propio del Poder Ejecutivo. Okay. Ahora, el presidente de la República encabeza un poder constituido que es el que tiene que ver con la gente, con la sociedad en general. Entonces el constituyente le dejó esa responsabilidad muy importante al Ejecutivo. ¿De dónde sale? Primero, el Plan Nacional de Desarrollo, ya lo vamos a conocer, estamos por conocerlo. El Plan Nacional de Desarrollo es un esquema de objetivos que se plantea el gobierno en los 6 años que tiene como administración pública. Ese Plan Nacional de Desarrollo necesita dinero para ejecutarse. Por supuesto. Y lo que establece el presupuesto es el avance. Yo quiero llegar a construir el Tren Maya. Eso no se lo construyo en un año. Por supuesto. O el otro aeropuerto, no lo hago en un año. Pero lo que sí puedo hacer es, el primer año hago hasta aquí llega la obra, el segundo año llega hasta aquí, el tercer año llega hasta aquí y el cuarto terminé. Va desglosando el proyecto completo. Okay. Ahora, el presupuesto es la ejecución, o sea, es cuánto necesito, pero para llegar a aquel objetivo. Pero de repente, donde nos brinca a los mexicanos es cuando vemos un presupuesto y vemos que al final de la obra se triplica, se cuadruplica, y luego nos ponen una galleta que no sabemos para qué sirvió. Así es donde está la situación, ¿no? Lo entiendo perfectamente, entiendo la duda, que es la duda de muchas personas. Bueno, vamos a hacer una obra. El mismo aeropuerto de Texcoco que dijo, es que ya costó quién sabe cuánto dinero más, y pues sí, son cosas que a lo mejor, el problema es que la transparencia. La transparencia, la misma barda que por ahí estuvieron implicada la milicia, ¿no? Que también una barda perimetral que... ¿Y para qué? O sea, y la cosa es hasta dónde esta digamos, transparencia no solamente se vuelve un derecho del ciudadano, sino una obligación de los entes públicos. Porque hay partidas, también se entiende, ¿eh? Hay partidas que la propia Constitución sigue considerando secretas. Seguridad Nacional, lo sabe bien el doctor Nieto. Aquella partida secreta que nos brinca mucho porque aquella del 95 cuando Carlos Salinas. Pero no confundamos partidas secretas de uso personal con partidas secretas de seguridad nacional. Exacto. O ahí, por ejemplo. Por eso le digo, pero el nombre nos brinca porque al final de ese sexenio fue cuando nos da ese manejo. Por el manejo de los conceptos que no son del todo, pues, correctamente aplicados dentro de un esquema de un léxico, digamos, de finanzas. Porque la Constitución sí permite el manejo de partidas secretas, ahí está en el artículo 74, en la fracción cuarta. Pero esas que comprenderían, doctor. Seguridad Nacional. Seguridad Ejemplo, el país compró aviones para la Secretaría de la Defensa, pero no aviones comerciales, aviones para patrullar zonas. O sea, ¿cuánto se gastó? ¿O a quién se los compró? Como el sexenio pasado, que por ahí compraron torpedos y no sé qué material nuclear y demás, que todo el mundo nos quedamos como... No, pero por ejemplo, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? La finalidad. ¿Cuál es el fin de esto? Que a lo mejor personas
Pues quizás del crimen organizado, me atrevo. A ver qué aviones compraron, qué medios de defensa, cuáles son los antídotos para esos aviones. Entonces yo ya los Esa es conozco. la razón de la secrecía. Entonces la secrecía ¿qué es la seguridad nacional? Por eso es la diferencia así de es. partidas Y secretas todo esto, mire, no es, en el concepto. así es, y no es una cuestión del gobierno mexicano, ¿eh? Cualquier gobierno, por seguridad nacional, maneja información confidencial que reserva por beneficio de todos. Que por eso nos hacía la diferencia con aquella partida secreta. Es diferente a que yo, este dinero me lo gasté y no le voy a decir a nadie. No, a que realmente esta cuestión de la transparencia creció mucho en el gobierno de Fox. Ajá. Realmente creció mucho en el gobierno del presidente Fox y después empezó a ser como acotada. Porque hoy no es necesario que sepa todo esto. A alguien no le gustó que se supiera tanto. No, ya no pongas tanto. Yo creo que vamos en una evolución interesante, porque también entiendo, y el gobierno yo creo que está en toda la razón, una razón válida de decir, bueno, esta información no debe ser pública. Pero en la parte de donde nace el IFAI, ¿tiene que ver con esto también? Claro, una parte, pero el IFAI también dice, bueno, también esto no, limita. esto sí, también limita. También limita por este tipo de cuestiones. Ahora, ¿dónde está yo creo la clave? En que se conozca. Esto sí lo puedo pedir, esto no lo puedo, bueno, ya lo sé. Hay cierta información que no puedo pedir, pero si la publicidad es, el IFAI te abre la transparencia de todo, no es verdad. Y mejor hay que decirlo, es una verdad a medias. Y una verdad a medias es una mentira a medias. Pero es una cuestión que tiene un fundamento claramente de beneficio para la sociedad. No es que esté mal, nomás habría que decirlo. Pero a veces... Como sociedad estamos muy ciscados, doctor. Porque nos damos cuenta que al final de cada trienio o sexenio, resulta que hicieron muchísimas carreteras, que hicieron muchísimas escuelas, que se gastaron los 3,000 millones que se gastaron en promocionar la SEP, no se gastaron en eso, se gastaron en obras, pero sin embargo no vemos la obra como tal, o vemos maquillaje por todos lados. ¿Para qué queremos, por ejemplo, tantas escuelas? No digo que esté mal, ¿eh? Claro. También necesitamos personal capacitado para impartir clases. Escuelas. Esa parte creo que no la hemos atendido tanto, ¿eh? Porque, digo, quienes andamos un poco en este sector de la academia, nos damos cuenta de eso. De la carencia. Pues sí, o sea, hay muchas escuelas, pero ¿quiénes son los maestros? No enseña nada. ¿De qué sirve tener el plantel si no tenemos al personal capacitado que se esté actualizando? ¿Y eso sucede en todo el mundo, doctor? ¿O es un mal que prevalece? Bueno, yo lo veo aquí. ¿Más en Latinoamérica? Yo lo veo más. Yo hablo aquí. Me acuerdo porque hace poquito en INADEC TV, en la página de Facebook, tratamos de compartir información que sea útil para todos. En el afán de más que leyes educando la conciencia, pues nos vamos un poquito más. Y yo vi un reportaje sobre escuelas de Francia que en universidades estaban regresando a ortografía a lo básico, porque estaban impresionados en Francia, estamos hablando de Francia, que alumnos de licenciatura, de maestrías, a mí me pasa ortografía. No, eso no es novedoso, ¿eh? Entonces, sí, por eso no le quise preguntar de aquí de México cómo estamos, porque sí también veo catedráticos. Alumnos de licenciatura que están en el último semestre, tienen una ortografía pésima, no saben escribir. De redacción mejor ni hablamos. Ajá, yo a mis alumnos les insisto mucho en que escriban, porque no es lo mismo la idea que se platica que la idea que se escribe. Y todo esto viene a colación, porque, doctor, podemos tener en teoría muchas cosas, pero si quienes son los ejecutantes, sean en la política pública o incluso en la privada, no logran entender el concepto que quiere manejarse, pues entonces no avanzamos. Claro, una cuestión clave de la planeación en objetivos nacionales no es solamente definir los objetivos, sino dice, capacita a las personas. Ya las capacité, pero el siguiente paso es convencerlas de que el objetivo es bueno. O sea, ponte la camiseta de tu dependencia. Fíjense, eso sí, es algo en lo que quizás todavía no avanzamos suficiente. Yo te estoy capacitando para que hagas este trabajo, pero lo que más me importa es que te convenzas que el trabajo es bueno y que está haciendo un bien a la sociedad. O sea, este trabajo de la dependencia que tú operas es algo bueno. Pero en la medida que tú lo operes bien o mal, beneficias o perjudicas. Por eso, quienes diseñan ciertas estrategias de planeación, dice, convence al personal de que tus objetivos son buenos. Y de que lo que estamos buscando aquí
es algo que beneficia pues a sectores de la propia sociedad. Entonces, cuando el presidente Andrés Manuel en algún momento toca el tema de aquella constitución moral que dio también muchísimo de qué hablar, ¿hasta qué punto también tenemos que buscar en cada individuo los valores, esta conciencia para un bien común y cambiar un poco o un mucho? Yo creo que son fundamentales. Pero de repente vimos mucha crítica, ¿no? Sí, sí, sí. Se fueron por el lado del dogma y yo creo que no era por ahí. Yo estoy hablando por mí, queridos míos, entendí que no era por ahí, sino lo que usted nos estaba explicando, por eso lo saqué a colación. ¿Hasta dónde tenemos que hacer un replanteamiento? Pues mire, ya, ¿se acuerda que don Alfonso Reyes ya había publicado al respecto? Ajá. Y mire que Alfonso Reyes tenía su historia, ¿eh? Claro, por supuesto. Y porque era hijo de un... Sí, pero priista. Pero es que pues aquí nada no que tiene priista. Nada que ver Tenía su padre, Bernardo Reyes, general porfirista, muerto en la docena trágica ahí en el Zócalo. Incluso el propio Alfonso Reyes tiene que salir del país años, prácticamente exiliado, en lo que el gobierno revolucionario se asienta, hasta que después regresa y es valorado y respetado por sus propias ideas. Sí, claro. Y que a final de cuentas el legado que nos deja el literario no es para colores, porque yo creo independientemente del color que profeses o el dogma que profeses, uno ha brevado en sus libros, ¿no? Y él escribe esta constitución como moral, o sea, los principios a los que se debe sujetar el ser humano en una sociedad organizada. En algún momento se manejaba, estamos hablando de los últimos 20 años, 15, 20 años, no solamente en México, sino a nivel mundial, sobre esta conciencia de dejar el yo para empezar a pasar al nosotros, en el bien común de una sociedad, partiendo de la premisa de que la sociedad empieza primero en la familia, claro. ¿Verdad? Y como miembro de una familia no vas a pensar nada más en ti, sino tienes que pensar en tu entorno. Así es. Pudiera ser por ahí que empecemos a tomar un poco de conciencia, recapitulemos y dejemos un poco el individualismo, porque también mucho de lo que sucede en las calles, el radicalizar las posturas, de repente vemos ahora con esta forma de en redes sociales segmentar a la población en pensamientos, sí. Ahora las feminazis les llaman algunos, la forma de radicalizar, pareciera que en vez de unir o realmente elevar el pensamiento, se está tratando de fragmentar. ¿Pudiera ser? Pues el problema es el ímpetu con lo que luego se manejan estas ideas. Porque si no podemos generar grupos que tú eres bueno, este grupo es malo. El maniqueísmo a todo lo que da. Sí, porque yo creo que la clave es qué podemos hacer todos. No es fácil, ¿eh? No. Y yo creo que uno de los trabajos que debe hacer este gobierno es realmente buscar la unidad. No generar esquemas de radicalización. Ajá, allá están los adversarios, aquí están. Híjole, cuando ese discurso se empieza a hacer común, pues empieza. Y digo, no es en México, eso no. Vea lo que pasa en los Estados Unidos. La sociedad está dividida también por el discurso del presidente, allá, en Estados Unidos. Entonces, estamos como volviendo a unos esquemas de nacionalismo, incluso económico, contrarrestando bloques económicos regionales, pero aunque esta idea puede ser buena, estos nacionalismos económicos, ideológicos, a veces se centran en la exclusión. Y así es, yo pienso que ahí está la clave de cómo en el momento entender. De que, perdón que lo interrumpí, doctor. No, por favor. En el momento de que el presidente Andrés Manuel fija una posición de querer pasar un rasero para que todos estemos, si no es posible así, a un mismo nivel, sí por lo menos a cortar un poco esta distancia que se venía haciendo. En algún momento el doctor Pedro Peñalosa, muy estudioso de estos temas amigo, económicos, por cierto, es buen amigo mío. Un saludo, maestro. Pedro, sí, ahorita te voy a pasar su columna de hoy. Aquí nos enseña con bolitas y palitos, le digo, no nada más la política pública, sino también la jurisprudencia de nuestro país.
Pero él hablaba de 4 familias que son las que son dueñas, esa Sí. desigualdad enorme, y que de repente lo veo en esta crítica de todo lo de acérrima de que es con lo que se Pedro tiene que luchar. Peñalosa me dice, y lo hemos comentado, Ajá. él me dice, porque lo hemos comentado, me dice, mira, México es un país rico, pero tiene la riqueza muy mal distribuida. Eso es verdad, eso es Son verdad. islotes Claro. de riqueza, Pero muy grandes, decía. pero muy grandes. Pero Y el chiste es que excluyentes. ahora estos islotes de riqueza ya nos pasaron como la Bermeja. Ahora ya se desapareció, ya no sabemos dónde se fue esa Ajá, riqueza, sí, ¿verdad? así Que es. eso es peor. Ya no nos queremos desviar, queridos amigos. Pero a lo que me refiero es que abrevar de gente que tiene el conocimiento y que además tiene la posibilidad de compartirlo. Porque a Sí, veces claro. lo hay y no lo quieren compartir, doctor. Sí, también, sí, ¿no? es cierto, es cierto. Bueno, yo creo que la vida académica nos da esta maravillosa oportunidad de aprender y de compartir. Son las dos cosas que comúnmente un académico vive. Aprende y comparte. Y hablando del mundo jurídico, tan importante, con estos nuevos paradigmas que se quieren forjar, cuando vienen y nos quitan el sistema inquisitorio, pero que de repente sentimos que todavía no termina de aterrizar el nuevo sistema. ¿Qué hacer en el mundo académico con los nuevos juristas en formación? Yo pienso que con los nuevos juristas, hacerles ver la importancia de lo que el litigio representa en el equilibrio de la sociedad. Estamos perdiendo, creo, la importancia que tiene la impartición de justicia como un factor de equilibrio en la sociedad. Estamos perdiendo esta idea de lo que implica la impartición de justicia porque la sentimos sesgada. Y eso obviamente no es Ahora de sí hoy. que la sentimos más ciega que nunca, esta Ajá, justicia. no es de hoy. Es un proceso que hemos venido viviendo como sociedad, pero que nos obliga a replantear el papel de los jueces, el papel de la gente del Ministerio Público como investigador y el papel de la propia sociedad como el necesario empuje hacia una mejor y más expedita justicia. No es sencillo, ¿eh? ¿Y qué No es papel tiene el sencillo. abogado en esta parte? Es Yo creo que es primordial, un papel clave. pero ¿cuál debiera asumir en este cambio que estamos viviendo? Yo creo que la honestidad. Que es la ética. Sí, a mí me parece que es fundamental. La integridad. Nosotros, quienes nos dedicamos al litigio, yo creo que sabemos lo importante que es litigar honestamente. Y me refiero no solo a no estar dando dinero. Las dádivas famosas. No, eso es una consecuencia, sino entender que los asuntos que tiene uno en su propia estructura de valores, pues también son cosas que se deben ponderar con los clientes. Mis asuntos son más bien administrativos. Y yo le pregunto, oye, ¿pero pagaste o no pagaste? Lo que te está pidiendo la autoridad fiscal es justo. No, bueno, es que no pagué esto, pues págalo. Mejor vamos a llegar a un arreglo y págalo. O sea, si lo debes, págalo. En ese aspecto, a nivel mundial, ¿o en qué ranking estamos más o menos? Yo creo que no lo conozco, pero no creo que estemos muy bien rankeados. Tampoco. Porque mire, quien no le gusta, busca un contador. Ajá. Y lo primero que le dice al contador, oye, pero que pague lo que menos se pueda de impuestos. Y yo creo que ese no es el punto correcto, pero bueno, pasa, ¿no? Aquí la cuestión sería, oye, ¿cuánto me corresponde? A ver si mi negocio da. Tenemos el entendido a veces que para qué pago tantos impuestos se lo van a robar los políticos. Claro, esa es una cuestión muy normal en México. Y muy usual. No, yo pago impuestos y mira la vida de rico que se dan los políticos. Y también es una percepción cierta. En nuestra ciudad, ¿cómo está la seguridad? ¿Cómo está el pavimento? ¿Cómo están muchos servicios públicos? Entonces la parte que le toca a quien ejerce la política pública es ajustar la rienda también, en ese aspecto. Ser más eficiente. Para darnos la percepción de que se están mejorando las cosas. A mí me tocó, por ejemplo, estudiar un poquito el sistema en Alemania. En Alemania se paga un impuesto sobre la renta más alto incluso que en México. Más alto. Pero casi es el único. A cambio, los servicios públicos que ofrece el gobierno son de altísimo nivel. Entonces, pues que los tenemos nada más en nuestros sueños, doctor. Sí, querido, pero tenemos que pensar en avanzar. O sea, si hay grupos sociales que lo pueden lograr, yo pienso que nosotros no estamos impedidos de hacerlo. Pero tenemos
la posibilidad, tenemos talento y tenemos capacidad de trabajo. Los mexicanos trabajamos muchísimo. En esta globalización que vemos desde precisamente la sí. política pública, tratar de ejercerla, pues deberíamos buscar esa parte que convenga a todos y que se puede hacer, porque pues a veces sí. copiamos nada más lo conveniente o muchas veces lo malo. Y la globalización llegó para quedarse, ¿eh? Es un fenómeno económico mundial. Con la apertura que hay con las redes sociales y demás es lógico también, ¿no? Además, vamos a copiar estamos enterándonos de todo en el instante. En el instante. Y ahí yo creo que la clave es el juicio ponderado de cada uno para poder tomar buenas decisiones. En esta que ahora todos los días nos recuerdan que es una cuarta transformación, que es una forma de hacer nuevas las cosas, ¿qué sería desde su perspectiva, su visión, que nos toca hacer a la sociedad civil? ¿Qué podemos hacer? Pues uno, cumplir con nuestra parte, importantísima. La sociedad civil al final es la que genera los cambios. Los verdaderos cambios sociales se dan cuando se escucha a la sociedad. Sí es importante, yo creo, que se escuche a la sociedad desde el gobierno. La elección del presidente López Obrador, el alud de votos en su favor, es un mandato de la sociedad por sí mismo. O sea, no habíamos tenido un presidente con este número de votos. Y con el nivel de aceptación que ahora más de 100 días sigue manteniendo, ¿no? Pero ¿qué nos está diciendo la sociedad? Quiere un cambio. Quiere un cambio. ¿Y por qué quienes mantenían en las manos esta forma de hacer el cambio no lo quieren aceptar? Porque parecía que es de donde no se quiere aceptar. Pues porque hay estructuras de poder muy interesantes. Y si usted está beneficiada de ellas, no es el caso, pues oye, ¿por qué me voy a quitar? Mejor voy a darle... Mi privilegio, ¿por qué voy a Ajá, me voy a hacer algo cosmético aquí para que parezca lo que decían del gatopardismo, ¿no? Sí, claro. Cambia todo para dejarlo igual. En esta percepción como académico, yo ahí vuelvo otra vez. Cuando el licenciado Andrés Manuel se junta con los banqueros, porque esa es la otra parte, y llegan, pareciera un acuerdo tácito del pedirles de propia voz, que de acuerdo casi, así lo entendí yo, a su conciencia, bajen las tasas de intereses, bajen los requerimientos, bajen, y de repente le responden que sí. ¿Cómo lo percibe un académico esta situación que pasa y cómo lo vislumbra? Bueno, a mí me gustaría pensar que son cuestiones de honestidad, pero pues también hay ese ejercicio de poder. O sea, yo creo que el presidente está ejerciendo el poder así, pero yo creo que a todos nos queda claro que es el presidente. Por supuesto. Y nos gusta o no nos gusta. No, y que él sí, por lo menos a mí me da la impresión que sí sabe ejercer el poder, sí sabe para qué es. Entonces yo creo que está quizás, no tengo el gusto de conocerlo ni nada, pero quizás está haciendo una estructura de ejercer el poder. Oye, vamos haciéndolo juntos. En un momento dado, no, bueno, pues los poderes constitucionales ahí están y están intocados. Entonces, no es que amenace, pues no estoy utilizando la palabra. No. Yo creo, me parece muy interesante estos ejercicios de... ¿Inteligentes? Pues sí, por lo menos diferentes. Bueno, ¿hasta dónde? Por lo menos diferentes, porque sí. Las otras... La historia nos ha dicho que la mano de hierro en guante de seda funciona mejor. Pues digo, ahí tenemos a Margaret. Funcionaba. No, bueno, funcionaba. ¿Y hasta dónde siente usted o ve esta forma de actuar del presidente? ¿Lo percibe así? Pues yo lo percibo así, pero habrá que ver cuál es el resultado. Yo creo que es poco el tiempo para evaluar lo que va a pasar. Siento, y esa es una opinión estrictamente personal mía, que en el gobierno hay muchos grupos de origen político diverso. Esos grupos no necesariamente coinciden entre sí. Están todos alineados a la cabeza y al liderazgo del presidente. Pero una vez que concluya su mandato... Pero pues, no quiere decir que estén de acuerdo con lo que está diciendo. Bueno, a lo mejor sí, pero no... O sea, al 100%. Ajá, nosotros podemos no llevarnos bien, pero estamos de acuerdo por el líder. Claro. Pero en el momento que termine, empieza el golpeo otra vez entre grupos. Porque sí, no veo, o sea, mi preocupación es, no veo yo una figura que después del presidente tenga un liderazgo de fuerza como para aglutinar esos grupos.
Y por el otro lado, Perdón, y sí, se claro. dan hasta en las mismas dependencias, ¿eh? O sea, en la dependencia, aquí en la misma dependencia no pensamos todos igual. A ver qué pasa. En esta forma de manejar, hablando de presupuestos en este caso, donde empieza desde con esta austeridad republicana que él llama manejar los sueldos a un nivel menor, empezar la austeridad en los aparatos gubernamentales, hasta dónde le pega al aparato político estas decisiones y que tratando de mejorar el presupuesto o como una ama de casa, pues tengo que hacer crecer el presupuesto, estos 2 pesos No, que me desde das. luego le pega, ¿eh? Desde luego le pega, Y porque eso los recursos reales van a bajar. en el consciente de la burocracia, hasta dónde afecta o no afecta y cómo nos puede afectar a todos los demás. Bueno, ha afectado en cuanto a los despidos. Perdón. Ha No hay problema. afectado en cuanto al nivel de sueldos. Y eso, pues, son elecciones. ¿Quieres seguir trabajando? Estas son las reglas. Pero hablando, veíamos, doctor, que muchos se quejaban del recorte de sueldos, pero los sueldos que perciben en política pública y burocracia, no se preocupe, no, son muy por debajo los sueldos que la iniciativa privada les está dando. No, no necesariamente. Me refiero a los puestos que manejaban. No necesariamente. Perdón, voy a abrir aquí. Ya sabe, no se preocupe. Sí, esa era la percepción. Y después cuando sale en las investigaciones que muchos de los recortes que hace y que han sido muy sonados mediáticamente y que los han querido utilizar para golpeteo político en contra, sale a relucir los aviadores, los niños fantasma en las Ajá, en las guarderías, guarderías. y de repente vimos grupos fijando postura y alzándose para tratar de contrarrestar. Yo creo que es lógico, ¿eh? Sí. Porque hay intereses políticos de todos. Ya veremos cuando termine la administración, si hay cambios, cómo van a... Reales. Sí, y cómo van a percibirlos los que en la siguiente administración vuelvan a hacer modificaciones a las estructuras que ahora se crean. Yo creo que eso es una cuestión normal, ¿eh? Cuando hay cambios de administración y sobre todo cuando hay un cambio de orientación política de la administración pública. No me causa Yo creo sorpresa. que yo hago una equiparación de lo que está sucediendo precisamente con lo que le sucede cuando él toma posesión como jefe de gobierno. Porque incluso también en ese tiempo se le baja el presupuesto más de lo que debiera al entonces Distrito Federal. Nada más que, digo, los mexicanos tenemos una memoria de teflón que se nos olvida. Y aún con el presupuesto a esos niveles, se logra hacer mucho que en otros estados que tenían mayor presupuesto. Hablemos del Estado de México, yo provengo del Estado de México, con un presupuesto muchísimo más amplio y sin embargo no se veía lo mismo. Lo que pasa es que el problema de la Ciudad de México es el peso de la deuda. Pero querido amigo, hablo del Estado de México, estamos También. hablando de 120 y tantos municipios y ahorita nos hablaban que más de 80 y tantos municipios están multiendeudados. Por supuesto. Ahora, nada más, usted que es del Estado de México, échele una revisadita a quién endeudó a su estado. Exacto. Y vas a ver la respuesta No, sí, rápidamente. Sí lo sé. Entonces, por ahí en alguna de las mañaneras, incluso ajá, alguno de los compañeros de medios dio los nombres, por ahí salió Armeilla a relucir, por ahí salieron gente de bolsa y demás, que la responsabilidad del político es claro, endeudar por claro, 50 años un eso municipio. Eso es una cosa no solamente indebida, es hasta inmoral, porque es atar el desarrollo social de una comunidad a un pasivo casi eterno. Y de esa forma, como están endeudados municipios, pues podemos entender que están endeudadas entidades federativas completas. Pero muchísimo. La ley de disciplina financiera y de las entidades federativas y los municipios es hoy la legislación que quiere responder a la deuda interna, que la doctrina le llama deuda subnacional. ¿En qué consiste la deuda subnacional? En la deuda de estados y municipios, que es diferente a la deuda externa, que es la deuda del gobierno federal. Sí, la deuda externa, lo que se conoce como deuda externa, es la que debe el gobierno. Que esta se la debe regularmente a quién, al Fondo Organismos Monetario, internacionales.
Fíjese que el Fondo Monetario no es ¿No tanta es la tanto? no, Porque siempre nos lo manejan no. como el ogro del Lo que cuento, pasa es que ¿no? el Fondo Monetario es como un aval. Ok. Dice, de los 100 que necesitas para tu proyecto, yo Fondo Monetario te doy 25. Pero al darte yo los 25, los organismos Van a financieros, confiar. claro, porque yo soy el aval. Ok. Entonces al Fondo Monetario no le debemos tanto, que es de las Naciones Unidas, ¿eh? Ajá. Ahora, el Fondo Monetario, ¿cuál es la crítica? Que empieza, para que yo te dé el aval, ese es el punto, Ujú. haz esto, esto y esto. Y por eso lo sacan Así es. de Bolivia y de otros Así, o sea, países. yo quiero esto y quiero No, esto. no siempre no. Ajá, Así entonces, no. pero la verdad es que México había sido muy, Cauteloso en ese no, sistema ¿qué le o pedían? Lo hacía. ¿Qué necesito? dadivoso. Lo hago, sí, claro. Pero es que nos estaban diciendo, nos habían Y dicho que México siempre ha precisamente los sido buen gobiernos pagador. estaban supeditados Es que a México las siempre ha órdenes. sido buen pagador. Pues ahí tenemos lo de la SEP, querido mío, nos decían, nos están diciendo ahora que la agenda venía marcada desde esferas mundiales, ¿no? Realmente, porque fuera la educación que le convenía a México, ¿no? México en ese, por ejemplo, la OCDE, Ujú. muchas recomendaciones de la OCDE Pero pues han ahí quedado tenemos aquí como al señor leyes. Gurría, Han ¿no? quedado como leyes en México. Y Influye el que el presidente de alguna forma sea. pues eran del mismo partido, no sabemos ahora. Ajá, Porque hay cosas que están bien, me parece que otras se exageró un poco ajá. en esto de las operaciones inexistentes y todo eso. Hoy en México las facturas ya no son falsas, lo que es falsa es la operación. Ujú. Entonces avanzamos, bueno, Las aparentemente, empresas fantasma, que es a donde. sí, aparentemente avanzamos. Que retomo lo que decía hace rato el titular de la UIF. Tenemos que llegar no a quien desvía, a quien roba, a quien oculta, sino el beneficiario final. ¿Por qué? Tiene toda la razón porque acabas al beneficiario y acabas la cadena. Exacto. Los operadores pueden... El congelamiento de cuentas, entonces, sí es es un Bueno, el como congelamiento un, es ¿qué terrible, podemos es hacer? muy duro, es una Sí, sí, medida muy dura. muy drástica. Sí, claro, y yo creo que para que opere correctamente, ahí sí yo pienso que se deben tener todos los elementos. Lo vimos ahora del tema del huachicoleo, que se le congelaron cuentas por ahí a algunas Sí, gasolineras. sí. Bueno, lo No que pasa es que supimos. ahí había había suposiciones muy claras. O sea, Estos conflictos de intereses, yo lo mencioné en algún momento y lo menciono aquí porque por ahí en la Cámara de Diputados, recuerda cuando el secretario de Energía, Codwell, hace presencia y precisamente la ahora secretaria de Energía, Nale, lo encara y le dice todas sus... Y por eso lo menciono, porque ahí están los videos como le... El conflicto de intereses, ¿cómo puede ser juez y parte y beneficiario? Juez, lo, parte y beneficiario. lo que pasa es que no necesito estar yo en los tres escenarios. Lo que necesito es que las personas que están en los otros escenarios estén de acuerdo con ciertas cosas. Yo creo que es más complejo. Más complejo. Es más complejo. Ya no es tan fácil que a mí me encuentren con las tres cachuchas. No, además ya ni siquiera me pongo ninguna. Por eso vemos ahora, y la gente se decepciona cuando se logra sujetar un poco a tal o cual político, pero a final de cuentas, aquella ley de extensión de dominio que se pide no es tan fácil como debiera. Así es. Porque también los estudiosos nos dicen que si se aplica la ley como tal, se pueden perjudicar intereses de terceros. De terceros, sí. o de inocentes. También, es cierto. Sí, no es tan fácil. No son, es temas son temas que podríamos discutir sí. en mucho tiempo. Y que a lo mejor no llegamos a una solución, a un acuerdo, incluso ni entre nosotros. Exacto. Imagínense hacia afuera. Pero nos sirve, doctor querido, porque le damos una idea a quienes nos están mirando, por lo menos de entrarle al análisis. Ah, sí, ¿no? claro. No tanto al debate o cuando se puede el debate, pero sí al análisis, porque en gran parte el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, el tener este programa es precisamente tratar de que te interese el tema, no llevarle a pie juntillas la palabra y hacer o pensar que van a creer lo que nosotros, sino que voltees a ver el tema, busques la parte que te corresponde y hagas tu análisis. Yo creo que este tipo de ejercicios de comunicación hoy son importantísimos. Las redes sociales, el manejo de la imagen y la idea que se explica así en corto, sí, es lo que mucha gente espera, por lo menos para tener atención de personas que considera capaces
que las considera conocedoras de los temas. Y sí, efectivamente tomo una idea y pues ya lo que me toca después es investigar, es aprender más Claro. de lo que aquí estamos Y hablando. que ya cada quien toma su responsabilidad Así si es. le sigo investigando. Así es. Pues queridos amigos, de esa es la finalidad que perseguimos aquí en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, y en el programa de Más que Leyes, Educando a la Conciencia va encaminado hacia allá, precisamente de que no solamente los alumnos de los diferentes campus que nos siguen en el programa y barras de abogados que a lo largo ancho del país y en Latinoamérica también nos hacen favor de seguirnos, sino de que conozca el pueblo en general, el ciudadano común, los catedráticos, las personas conocedoras especializadas en los temas varios que tocamos todos los días, y que de su voz pues emprendan un análisis, que es lo que necesitamos como país, ¿no? Tomar la responsabilidad. Así es. De palabra, y todos tenemos de una parte de responsabilidad. Claro, y de acto, ¿no? Todos, y eso creo que es muy importante lo que acaba de tocar. Todos somos parte de un engranaje nacional. En la medida que todos hagamos lo que nos corresponde, yo creo que el país sí puede mejorar. Sí, porque a veces criticamos, pero nos sentamos y no hacemos nada. Sí puede. Sí podemos. Sí. Pues queridos amigos, de esta forma se nos une ahora sí rapidísimo en una charla muy, muy amena, que agradecemos infinitamente al doctor Carlos Javier Verduzco Reina, que como le decimos, catedrático de aquí de nuestro instituto, uno de los pioneros del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, que este año que estamos cumpliendo 20 años, compartimos orgulloso su experiencia, su conocimiento, y que no va a ser el primer programa que tengamos de su mano, sino que vamos a tocar muchos más. Dejamos por aquí la dirección, dejamos también nuestras redes sociales. Recuerden que estamos con el hashtag Más que Leyes y con el hashtag INADECTV. Cualquier duda, cuestionamiento, felicitación y demás para nuestro doctor, para el mismo instituto o para quienes están con nosotros, se los vamos a agradecer. De la misma forma, si tienen alguna petición en especial, si tienen alguna petición en especial, con todo el gusto del mundo. Por aquí tenemos en todos los campus, queridos amigos, tenemos campus diferentes, en todas las páginas, fanpage, en Facebook, estamos en vivo compartiendo desde acá del campus Insurgente, que es donde tenemos el estudio. Les mandamos un saludo y un abrazo especial, y a nombre de todo el equipo de INADEC TV. Sí, claro, al campus supuesto. Metepec, por allá nos veremos el día 13. El día 13 estaré por allá. El doctor, que no solamente en parte, también en los foráneos le toca, doctor. Sí, voy a dar una materia en el doctorado que se llama la historia del derecho. Porque recuerden, queridos amigos, no solamente el campus de León, el de Metepec, el de Morelia, de Pachuca, los campus de aquí de la Ciudad de México, sino que también diplomados, cursos y demás se dan en lo que se llama foráneos a lo largo y ancho del país. Así que cualquier cosa que necesiten, comuníquense. Recuerden que tenemos la página www.inadeg.edu.com. Queridos amigos, www.inadec.edu.mx. Entonces, ahí tenemos toda la oferta educativa en los diferentes campus, y también toda la oferta educativa que pudieran necesitar para cursos foráneos en todo el país. Estamos a su disposición. Gracias, doctor querido, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Nos deja tarea y nos deja mucho para analizar. Muchas gracias por la invitación, espero no sea la última. Ha sido una plática muy agradable, y sobre todo espero que para quienes nos están escuchando, interesante, y que sea pie para la reflexión, como dice Pedro Peñalosa. Exacto, y que sea pie para una más, doctor querido, porque vaya que gusto. Sobre este tema, ahorita que están hablando de la UIF como un organismo esperanzador para solucionar muchos problemas, pues vaya que usted nos va a tener que auxiliar para entender qué nos quieren decir desde el gobierno federal sobre lo que está pasando en la situación económica de nuestro país. Con mucho gusto y muchas gracias. Gracias, doctor. Soy Delia Linares Alvarado. Queridos amigos, los esperamos el día de mañana. Ya saben que los viernes tenemos nuestros viernes de cultura. Sí, claro, por supuesto. Ya les había dicho, pero se lo repito, el hashtag Más que Leyes y el hashtag INADECTV. Ahí déjenos sus opiniones al respecto. Nos vemos mañana. Tengan una tarde excelente.